El... Bueno, aquí tenemos nosotros el número de malla, que lamentablemente como estamos en modo online, no pueden verlos en el laboratorio, que son como si nunca han visto un tamiz, es una especie de malla, bueno, un número de malla, pero es como un tarrito, ¿cierto? De esos como de esos que vienen las galletas, un poquito más grande, con mallas en el fondo, básicamente. Pero las mallas van cambiando su espacio de tamaño para que el mineral triturado pueda ir bajando y se vaya reteniendo y se pueda clasificar por diferentes tamaños el material que se está procesando, ¿cierto? Entonces nosotros aquí vamos a tener diferentes números de malla que a medida que va subiendo el número de malla va bajando la abertura. Si se fijan, el número de malla 42 tiene una abertura de 350 micrones. Y en cambio, la abertura de malla 325 tiene una abertura de 44 micrones. Yo en la práctica vi mallas de hasta 400 nomás que se ocupan, pero he escuchado, o sea, mi hermano me cuenta de que han ocupado de hasta malla 500, 600, 700 incluso a veces, pero no se ve mucho, ¿cierto? Son extremadamente caras, por eso se les dice que en el laboratorio que tienen que tener mucho cuidado con el manejo de las mallas, o sea, no rasparlas ni tirarlas, ni tirar el mineral encima, no. Son muy caras, así que hay que tener cuidado. Bueno, número de malla, abertura. Número de malla aumenta, abertura, tamaño de abertura baja. La abertura está en micrones, ¿ya? Esta es la masa retenida, que está en gramos, ¿cierto? Lo que quiere decir acá es que para la malla de 350 micrones se retuvo 3,7 gramos, ¿cierto? En el tamiz de abertura 2,97 micrones se retuvo 2,3 gramos. Ah, en el tamiz de 177 micrones se retuvo 241,5 gramos. Ah, hay una diferencia, ¿ya? Pero así va bajando, ¿ya? Cosa que al final ustedes les van a entregar, parece que estos datos nomás, número en malla, abertura, masa retenida, ustedes van a tener que hacer la sumatoria de todo esto y les va a dar aquí un número. Y en este caso es 600, en el ejemplo del profesor. Luego, después, aquí mismo, ustedes van a tener que sacar el porcentaje de pasante retenido. Porcentaje pasante retenido. ¿Cómo lo calculan ustedes eso? Es porcentaje pasante retenido, ¿ya? Es la masa, 3,7, ay, perdón, 3,7 dividido en 600, que es la masa total, multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque es un porcentaje. Entonces, esto no es una fracción, es un porcentaje, es 0,3833%. Eso es el 2,3. Aquí es aún menos, o no, un poquito más. Pero así van cambiando y lo van sacando, ¿ya? 3,7 dividido 600 por 100. Un valor, que es el mismo que van a encontrar en Excel. 2,3 dividido 600 por 100. 0,3833. 2,41,5 dividido 600 por 100 me da 40,25%, ¿ya? Todo esto es porcentaje. Luego, nosotros tenemos el porcentaje acumulado retenido, que es el RX, ¿ya? Este porcentaje retenido no es nuestro RX. Nosotros los acumulados, tanto para el pasante como para el retenido, son nuestros FX y nuestros RX. Ojo. Entonces, para calcular el acumulado retenido, va a ser, para el primer número, que sería para el primer dato, va a ser el mismo que el porcentaje pasante retenido. El acumulado va a ser igual el pasante acumulado va a ser igual al pasante, ¿ya? Pero luego para el segundo dato vas a tener que sumar el dato anterior más el siguiente dato para obtener este de acá. O sea, 0,6166 más 0,3833 me da 1. Luego para este dato de acá, o sea, para el tercer dato, vas a tener que sumar el porcentaje acumulado retenido anterior más el porcentaje, perdón, el porcentaje pasante retenido, que es este de acá, y nos va a dar el porcentaje acumulado retenido del dato 3. 1 más 40,25, 41,25. Así se van sacando los porcentajes acumulados retenidos hasta llegar al 100%. ¿Ya? Em,
claro, la malla menos 325, otra cosa, la malla 325 es una malla que es el fondo, ¿ya? Si aquí existiese un número que se llamase 700, aquí la malla que es menos sería menos 700, ¿ya? Si fuese 500 sería menos 500. Esta malla es solamente para indicar que aquí llega el fin del tamizaje. ¿M? Y bueno, aquí va a tener que haber tenido que pasar un 100%, ¿ya? 100%. Luego, el porcentaje pasante acumulado, ¿ya? Este es el retenido acumulado y este es el pasante acumulado. Porcentaje pasante retenido, porcentaje, perdón, porcentaje retenido acumulado y porcentaje pasante acumulado, ¿ya? ¿Cómo se saca el porcentaje pasante acumulado? Fácil. Uno menos el porcentaje retenido acumulado. O sea, si es 0,6166 el porcentaje retenido acumulado para el dato número uno, para el dato número uno el porcentaje pasante acumulado va a ser 1 menos Rx. Acuérdense, Fx, Rx. 1 menos Rx va a ser el porcentaje pasante acumulado. 1 menos... claro. Ah, me equivoqué acá. Buen punto, mira. Es 100 menos Rx. ¿Ya? 100 menos Rx. Claro. 100 menos 1, 99. 100 menos 41,25, 58,75. Esto era para las fracciones, para la otra modalidad de hacer el Rosin Rambler. Esto lo dejé en blanco para ejemplificarles de que, claro, se trabaja con fracciones también cuando uno trabaja con la otra forma de la función Rosin Rambler, la que trabaja con el pasante. Aquí nosotros estamos trabajando con el retenido. Pero la dejé en blanco solamente para mencionarla, ¿ya? Luego viene lo importante. Si se fijan, acá nosotros tenemos nuestro I, X, ¿cierto? Y X, aquí tenemos nuestro Y y nuestro X. ¿Qué se hace con estos Y y X? Nosotros estos Y y X los reemplazamos en estas ecuaciones de acá, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo obtenemos las sumatorias de todo esto? Tenemos que hacer los Y y X para cada dato. Entonces, el X para el dato número 1 va a ser logaritmo natural de X, ¿cierto? Y nuestro X es la abertura, ojo, la abertura, nunca el número de malla. Nuestro X es la abertura. Entonces, logaritmo natural de la abertura, que es 350, nos va a dar el dato que tenemos en Excel. Logaritmo natural de 297 nos va a dar el dato que tiene el Excel. Así sucesivamente. Logaritmo natural de 177, nos van a dar 1, 2, 3. Nos van a dar 7 números. Porque para el último no les dije que no contaba. Nos va a dar 7 datos. ¿Ya? Esos 7 datos tú los tienes que sumar y les va a dar la sumatoria de los logaritmos natural de X. Este dato es el que vamos a ocupar para para esta ecuación de acá. ¿Ya? Luego tenemos x cuadrado. Esto también hay mucha confusión porque la gente lo que hace es sacar el logaritmo natural de x cuadrado, ¿cierto? 350 al cuadrado. Eso está mal, completamente mal. Lo que se hace es logaritmo natural de 350 por logaritmo natural de 350. Es logaritmo natural de x al cuadrado. No es logaritmo natural de x cuadrado, ¿ya? Ahí vas sacando los datos, datos, y al final haces una sumatoria que no se ven muy bien los números, pero es para los números. Este es el ejercicio de que subió el profesor en Excel. Los números están calcados, ¿ya? Haces la sumatoria y te va a dar la sumatoria del logaritmo natural de x al cuadrado. La otra sumatoria que necesitamos es la de y, ¿cierto? Esta sumatoria va a cambiar según la función que tú ocupes, ¿cierto? En nuestro caso, para cuando trabajamos con Rosin Rambler, es logaritmo natural de 100 partido de Rx.
Logaritmo natural del logaritmo natural de 100 partido Rx. Em, Esto es matemática, ¿cierto? Logaritmo natural de 100 partido de Rx. eh, Rx es esto, ¿cierto? Para cada dato. Acuérdense, no es este de acá, es este de acá, ¿cierto? El que va subiendo. 0,166, 1, 41, hasta llegar a 100. Es el Rx. El Fx es el que va al revés. Entonces, logaritmo natural de 100 partido este número le va a dar un resultado, ¿cierto? Logaritmo natural de 100 y después le aplican otro logaritmo natural a ese mismo resultado y ese resultado ese es el que van a colocar acá. Logaritmo natural de 100 partido Rx. Matemática simple. Por último, tenemos que multiplicar x por y. Ya sabemos cuál es nuestro x, que es el logaritmo natural de x. Sabemos cuál es nuestro y, que es el logaritmo natural de 100 partido Rx. Y lo multiplicamos. Les va a dar un número y van a tener que sumarlo y van a obtener la sumatoria. Con estas cuatro variables que tenemos acá, sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de y sumatoria de x por y, vamos a entrar a reemplazar en este sistema de ecuaciones que tenemos de acá, ¿cierto? Reemplazando los valores, vamos a obtener un sistema de ecuaciones con dos variables, a y b, las cuales vamos a tener que resolver mediante calculadora, álgebra o lo que tengan a su disposición, matrices, y van a encontrar los valores para a y b. Y si se fijan, en esta ecuación acá nosotros habíamos establecido que a es igual a n, por lo tanto, aquí no vamos a tener que hacer mucho cambio, ¿cierto? A es igual a n, que va a ser igual al valor que encontramos acá, 2,04. Fácil. Aquí se vuelve un poquito más complicado, tampoco muy difícil, pero b es igual a menos 10,25. Pero b es igual a menos n por logaritmo natural de x0. Haciendo y reemplazando y despejando x0, ¿cierto? Menos 10,25 es igual a menos 2,04 por logaritmo natural de x0. Lo multiplican por menos 1 para cambiar los signos. Luego aplican el número e y obtienen e elevado a 5,01, que es 10,25 partido 2,04, igual a x0. Resuelven x0 y tienen el valor de x0, que es el que tiene el profesor, 1,51,12. Ahora, el profesor tiene números muy parecidos, es porque ocupó Excel y el Excel es una calculadora más exacta y por eso dio números, creo que le dio 1,94 y 10,25, o sea, y 151, como algo. No importa, no es muy importante. Pero el proceso es el que es importante y esto está bien, ¿ya? Entonces van a obtener x0 y a, que son los valores que ustedes van a tener que reemplazar en la ecuación, ¿ya? Rx igual a 100 por e elevado a la menos x partido 151,12 elevado a la 2,04, tal cual como lo ven acá. Teniendo esta ecuación, van a poder encontrar los fx corregidos. ¿Cómo? Porque sabemos que 100 menos rx es igual a fx. Entonces, tenemos que calcular el rx como te das un x. Ponte tú, dijimos que los x eran 74, demos un x de... Yo me di un x de 2,97, ¿cierto? Entonces metí acá en la fórmula x cuando vale 2,97 me queda 100 por e elevado a la menos de 2,97 dividido 1,51,12 elevado a la 2,04 y esto me va a dar un r, ¿ya? Y ahora 100 menos el r me va a dar un f de x, ¿ya? Entonces ponte tú, queremos sacar el P80 como ejemplo. Aquí hice el ejemplo del P80, que es el que piden en las pruebas. Entonces, si P80 es 80, Rx va a ser 20, ya que 100 menos 80 es igual a 20. Ustedes vienen acá y reemplazan
20, como dijimos que Rx es 20, 20 igual a 100 por e elevado a la menos x partido 150, menos x partido 151,12, todo esto elevado a la 204. Aquí realizan un solver, ¿ya? En la calculadora, si tienen calculadora TI, o si no van a tener que realizar el álgebra, que el e tiene un valor, ¿ya? Se aproxima bastante, si no tienen calculadora van a tener que ocuparlo. Y van a encontrar el valor de x, ¿ya? X 190,824 micrones. Ese es el P80. El número de malla por el cual pasa el 80% de la granulometría. Eso es una respuesta, porque lo que van a tener que hacer es compararlo con la otra distribución. Voy a hacer ahora mismo un ejemplo que es lo mismo, ¿ya? Es exactamente lo mismo. No hay, no hay, pues de hecho lo voy a hacer en este mismo video, voy a explicar lo mismo. Van a sacar una función y mx más b, en donde a es igual a m, b es igual a menos m por logaritmo natural de k, y es lo mismo, es exactamente lo mismo, solamente que aquí trabajan con el fx en vez de con el rx, ¿ya? Igual tienen que sacar el rx para poder sacar el fx, ya que 100 menos rx igual a fx. Pero la diferencia está en que es otra distribución. Pero voy a hacer un video igual explicándola. Básicamente, ustedes van a tener que realizar aquí los fx corregidos. Entonces, tienes que encontrar los fx. Aquí con esta misma ecuación, ¿cierto? Reemplazas x con 350. Va a quedar 100 por e elevado a la menos 350 dividido 151,12. Todo esto elevado a la 2,04. Esto te va a dar un fx. Que están en la tabla del profesor. Yo lo estoy viendo de acá y el fx calculado es 99,61. ¿Ya? Y así van sacando los fx con esta ecuación. X cuando vale 297, 177, 149, 105 y van a encontrar el fx corregido. ¿Ya? Tienen que anotarlo. Entonces para una distribución hacen todo este trabajo, anotan los fx corregidos, reemplazan cuando Rx vale 20 o Fx vale 80 según la función que estén ocupando y sacan el P80. ¿Ya? Ese es ese es un paso. No, no, mentira. Ese es el paso entero para encontrar el P80 con la distribución Rosen-Rambler. En la siguiente parte, que es cortito, voy a explicar cómo comparar con la otra distribución y unas pequeñas diferencias. Em, Bueno, para Gaudí-Schumann es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, no hay mucha diferencia. De hecho, hubiese sido una diferencia si es que hubiésemos trabajado con la otra distribución en Rosen-Rambler, o sea, con fracciones. Pero como estamos trabajando con porcentaje, Gaudí-Schumann básicamente casi lo mismo. Aquí tenemos... Gaudí-Schumann también trabaja con porcentaje. ¿Ya? Así que los resultados que obtenemos acá están en porcentaje. F de x, cuando reemplazan en la ecuación para obtener el P80, va a estar como 80, no como 0,8. No como 0,8, ¿ya? Va a estar como 80. Entonces, eh, bueno, lo mismo, ¿cierto? Hacen lo. Hacen la. O sea, linealizan la ecuación. Logaritmo natural acá. Logaritmo natural de fx igual a m por logaritmo natural de x menos m por logaritmo natural de k, en donde a es igual a m y b es igual a menos m por logaritmo natural de k, súper parecido al anterior. Lo explicado, ¿cierto? Masa retenida, porcentaje pasante retenido, porcentaje acumulado retenido, porcentaje pasante acumulado, acumulado pasante, lo mismo. La fracción que es innecesaria, esto solamente se hace para Rosen-Rambler cuando se trabaja con fx, ¿ya? Con la otra forma.
el PPT deja explicado la otra forma, pero según lo que yo vi hay un pequeño error y yo le pregunté y me envió la forma de hacerlo. Así que también cuando les subo el video les voy a subir esa hoja, ¿ya? Para que vean que lo mismo. Pero les recomiendo de nuevo, de las dos formas funciona, tanto como esta como la otra forma, ¿ya? Si a ustedes les resulta, a mí me resulta mucho más fácil esta. Si a ustedes les resulta más fácil esta que trabajar con la otra, es mejor esta, ¿ya? Em, bueno, pero lo mismo, ¿cierto? Porcentaje pasante acumulado. Aquí el logaritmo natural de x, que viene siendo la abertura de malla. El logaritmo natural de x por logaritmo natural de x. Logaritmo natural de y. Aquí nuestro y cambió un poco, ¿cierto? Nuestro y es logaritmo natural de fx, nada más, ¿ya? Este es nuestro y, logaritmo natural de fx. Entonces ustedes lo que hacen para el y ya no es logaritmo natural de 100 partido de raíz x, no. Es logaritmo natural de fx. Ya, un valor para el logaritmo natural de fx. X por y, que es logaritmo natural de x por logaritmo natural de fx, ¿ya? El valor. Y hacen la sumatoria necesaria. Estas son las sumatorias correspondientes a Cauchy-Schumann, están en el Excel. eh, por la calidad del video me imagino que no las van a poder ver, pero son las mismas, ya son las mismas. Em, ya, eso es igual que la otra distribución, se ocupa el mínimo cuadrado, se reemplazan los valores, ¿cierto? X cuadrado, y xy en la ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Perdón, en el sistema de ecuaciones se despeja A igual M, B igual el menos M por logaritmo natural de K y ¿cómo se llama? Se calculan las variables que no se conocían, ¿ya? Se reemplazan en la ecuación original, que es f de x igual k partido x elevado a la menos m, en donde menos m es menos 1,56 y k es e elevado a la menos b partido m, ¿ya? K es igual a e elevado a la menos b partido m. Menos b es menos 4,21, m es 1,56, se calcula k. K viene siendo 14,7. Entonces la fórmula queda f de x igual 14,7 dividido en x, todo esto elevado a la menos 1,56. Igual que en la otra distribución, aquí para calcular el P80, ustedes ponen aquí 80, no 0,8. 80 igual 14,7 dividido en x elevado a la menos 1,56 y calculan que el P80 equivale a 240,85 micrones. Es el resultado que obtuvo el profesor. Y lo mismo también calculan los fx para cada número de malla. O sea, cuando 14,7 dividido 350 elevado a la menos 1,56, un fx, ¿cierto? 297, perdón, 14,7 dividido 297 elevado a la menos 1,56. Va a dar el fx para el segundo dato, aquí, ¿ya? Y calculan todos los fx corregidos, ¿ya? Fx corregidos, fx corregidos. Ahora, lo que venía diciendo en el video, o sea, en la distribución anterior, es que ustedes cuando obtengan los fx corregidos de ambas distribuciones, ¿ya? Van a tener que realizar el cálculo del error. ¿Cómo se hace eso? El fx calculado, que es el de acá, el fx corregido, se le resta el fx a partir de los datos reales, ¿cierto? De acá, y se divide por el fx de los datos reales. Entonces sería fx corregido menos fx de los datos reales partido fx de los datos reales por 100. Les va a dar un error, tal cual como lo ven en el Excel. Ese error para cada dato, ¿cierto? Les va a entregar una sumatoria del error. Análogamente hacen lo mismo con la otra distribución, ¿cierto? La misma fórmula, fx menos fx obtenido
Para cada distribución van a obtener un fx corregido diferente, ¿ya? Porque son distribuciones diferentes, es la idea, ¿ya? Lo que tienen que ver al final es para en la sumatoria del error calculado, ver cuál error es menor. Y el que entrega un error menor es la distribución que se ajusta más a los datos. Y eso es como calcular el P80 y ver cuál distribución se ajusta más para una granulometría.